Otra vez, bienvenidísimo. Buenas Ángel, otra vez. Otra vez. Porque vamos a hablar de Dios y la libertad. Más allá de que efectivamente me reconozco como ser libre, también tengo que reconocer que esta libertad me viene de Dios, por un lado. Por otro lado, también tengo que reconocer que Dios es un ser libre. Y tengo que entender, de alguna forma, la manera que tiene de él ser libre, ¿no? Y qué influencia tiene en mi libertad y yo en la suya, que esperamos mutuamente el uno del otro con este tema de la libertad. Libertad por ambos lados. Bueno, pues entonces, ¿cómo confrontarnos nosotros ante la libertad mía y también la libertad de Dios? Porque a veces solemos, nosotros los humanos, buscar que Dios cumpla nuestros caprichos, buscar que Dios haga lo que nosotros queremos, y le echamos la culpa de lo que de lo que está mal, digamos, ¿sí? Pues sabemos que Dios es libre, sabemos que Dios tiene voluntad y sabemos que definitivamente Dios tiene inteligencia, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Mira, lo sabemos ahora sí que por reflejo. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera doy lo que tengo. Dios no me puede dar lo que Él no tiene. Yo puedo entender que si yo tengo libertad es porque la tiene. Él la tiene. Si yo tengo inteligencia es porque Él la tiene. Si yo tengo voluntad es porque Él la tiene. No me puede dar lo que no tiene. No puede decir, hice una criatura inteligente, ¿y qué es eso? Porque yo ni siquiera inteligente soy. No, obviamente si lo da es porque lo tiene. La gran diferencia es que, de alguna manera, Dios, todas estas cualidades, libertad, voluntad, inteligencia, la tiene a grados ilimitados, infinitos y tremendamente perfectos. Es esta idea que mencionábamos alguna vez de estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por tanto, para encontrarlo a Él me encuentro a mí, claro. Encontrándome a mí lo encuentro a Él. Claro, porque somos semejantes a Dios en cuanto a estos elementos: libertad, voluntad, inteligencia y conciencia. Cosa que Dios también tiene, porque si yo la tengo, Él la debe de tener a grados infinitos. Y eso lo vemos desde el Génesis, desde el primer capítulo. Cada que Dios hace algo, termina la frase diciendo, y vio que era bueno. Es decir, tiene una conciencia de lo que ha hecho y le está dando un juicio como tal. Es bueno. La voluntad, la conciencia y la inteligencia, Pedro. Mira, la voluntad, Ángel, es aquella facultad que tiene el ser humano de inclinarse hacia lo que desea, pero es una inclinación hacia un deseo conocido, ¿sí? A ver, entendamos bien esto: es algo que conozco y por lo tanto lo deseo. Tras la inteligencia de conocerlo, puedo entonces desearlo. Eso es la voluntad. Y hay muchas cosas que puedo estar incluso yendo en contra de mi voluntad, es decir, porque sé que tengo que hacer algo que conozco y no me gusta, pero tengo que hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ejemplo tonto para cualquier alumno, no estudiar, ¿sí? No me gusta estudiar, pero de alguna manera tengo que hacerlo, ¿sí? Eso es libertad. Aunque no quiero, lo hago, porque decido lo que me construye. Eso es libertad. Que al final, entonces, la voluntad será una de esas cosas muy importantes que nos separan del reino animal. Claro, claro. Esos elementos, ¿no? Tanto libertad como voluntad, inteligencia y conciencia nos separan del reino animal. Se le da mucha importancia, y claro que la tiene, al tema único y exclusivo del raciocinio, de la inteligencia, ¿sí? Pero también entendamos que libertad, voluntad, inteligencia y conciencia están entrelazados los cuatro. En su presentación para el entendimiento los tratamos de manera individual, pero en realidad uno va en función al otro, ¿no? Los cuatro están entrelazados. Yo no puedo tener voluntad sin la inteligencia de conocer lo que estoy deseando, y la libertad de poderlo decidir, y la libertad en función a la inteligencia, y mi inteligencia en función a lo que soy libre y voluntarioso. Casi es una misma cosa, digamos, ¿no? Bueno, funciona en un solo elemento, ¿no? De esa manera simple. Este entender, ¿no? Estas diferenciales que nos semejan a Dios, estas cualidades que nos asemejan a Dios, ¿nos ayudan a entenderlo a Él? Sí, por supuesto, porque decía San Agustín, ¿no? Si yo soy semejante a Dios y me entiendo yo, pues entonces puedo entenderlo a Él, ¿no? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dios obviamente también tiene una inteligencia suprema, una inteligencia infinita. Por lo tanto, conoce y sabe lo que quiere. Y tal cual, sobre eso tiene su deseo. Deseo crear, deseo hacer un universo, un ser humano, unas criaturas con X o Y características.
Entonces, no puede Dios de ninguna manera ir en contra de su propia voluntad, ¿no? Él no puede de alguna manera decir, conozco esto, deseo esto, pero no porque me da flojera o no porque me va a salir mal. No, él tiene la inteligencia y tiene la infinitud para hacer en un solo golpe lo que debe de hacer y lo que le corresponde dentro de su naturaleza. Y pasa lo mismo con su libertad y pasa lo mismo con su inteligencia. La inteligencia de Dios es tremendamente infinita en cuanto a que Él no necesita de procesos para entender las cosas, Él no necesita de analizar los entrecruces que hay en muchos eventos para ir entendiendo las cosas. Él de un solo golpe entiende todo y su inteligencia no permite, como en el caso del ser humano, determinados olvidos, que pasó el tiempo y se me olvidó el detallito aquel. Él lo tiene todo presente, ¿no? Incluso podemos decir que ni siquiera tienen un rango de inconsciencia. Aquellos datos que tengo guardados en mi inconsciente, Él no los tiene así. Él lo tiene todo presente en un estado consciente todo el tiempo, ¿no? Bueno, entonces a esos niveles infinitos es la inteligencia de Dios y por lo tanto su voluntad, tras las cosas que conoce y sabe, puede desear y puede ejecutar, ¿no? Dios, como ser libre, espera entonces, si me ha dado libertad, que de alguna forma yo también responda a esta libertad. Esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué espera Dios de mí? Dios espera de mí que yo utilice, de mí y de toda la humanidad, evidentemente, ¿no? Que utilicemos nuestra inteligencia en la contemplación de nuestra voluntad para decidir correctamente lo que tenemos frente a nosotros, frente a nuestras decisiones. Porque cada vez, Ángel, que elegimos mal, hacemos un daño, ya sea a nosotros mismos, a la gente que nos rodea, o incluso de manera indirecta hasta una sociedad completa, ¿sí? Entonces lo que Él está esperando es que yo tenga mi facultad de inteligencia muy bien puesta, que analice mis opciones y tenga la capacidad de elegir entre los bienes el bien, para que pueda ir. ¿Cuál es el gran bien? Y el gran bien va en función a lo que mejor construye, a lo que más edifica y a lo que esa edificación y esa construcción salpica a los demás, no nada más para mí, sino que tenga un salpicón para los demás. Como a nivel más práctico, ¿cómo puedo yo saber qué es lo que espera de mí? O sea, mi pregunta va enfocada, ¿cómo sé cuál es su intención conmigo? Yo me estoy imaginando a un adolescente, a un joven, a un adulto sentado escuchándonos, diciendo, bueno, pero ¿qué espera de mí Juan, Pepe, Gonzalo? ¿Qué espera de mí Ángel? Ajá. Fíjate que diría Jesucristo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Es decir, si la consecuencia de lo que estás haciendo, de lo que estás decidiendo es mala, esto no es lo que espera Dios de ti. Si la consecuencia es constructiva y es buena, efectivamente Dios está esperando eso de ti, ¿sí? Tendríamos un poco que también ir hacia atrás históricamente hablando y dentro de los campos religiosos sobre lo que es el momento de la creación del hombre, ¿sí? No de la creación del universo y de todo lo demás, sino de la creación del hombre. Si nosotros analizamos el Génesis y analizamos cómo está diseñando Dios al hombre en cuanto a su plan que tiene, ¿sí? Ahí nos damos cuenta realmente que está esperando entonces de nuestra libertad, ¿sí? No nos aventó a un mundo así a lo loco. Exactamente. Hay un plan establecido. El mismo Einstein alguna vez lo dijo, ¿no? Dios no puede estar jugando con los dados a la suerte aquí con el universo y con el ser humano, ¿sí? Obviamente todo esto está pensado y está planeado. Lo que debemos de tener nosotros es la capacidad de interpretar estos escritos y esta palabra de Dios para poderlo aplicar a nuestras vidas. Hay un plan. Hay un plan para mí. Entonces Pedro, ¿qué espera Dios de mí? Dentro de los ámbitos humanos, yo podría decirte, pues al estilo, si tú quieres, Barney y sus amigos y primaria, de pórtate bien, sé bueno. ¿Sí? Eso es un poco lo que está esperando. Pero si estamos hablando de Dios, te lo voy a contestar como el mismo Jesucristo lo hubiera dicho, ¿no? No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. Eso es lo que está esperando. ¿Sí? Y entonces a mí me surge la siguiente duda, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si nos vamos entonces a los libro de Isaías, ahí claramente nos pone en un diálogo que tiene Dios con Isaías, yo no te pedí dones, yo no te pedí inciensos, yo no te pedí que hicieras, que vinieras, que te hincaras, que hicieras y deshicieras, yo nada más pedí una sola cosa, que seas bueno, que seas bueno, es lo único que pedí, ¿sí? Ahora,
¿Qué es la bondad? Ajá, ¿cómo saber qué es la bondad? ¿Qué es la bondad? La bondad la podemos resumir entonces en no le hagas daño a nadie. No solamente entrará al reino de Dios aquel que esté Señor, Señor, sino aquel que cumpla la voluntad de Dios, en pocas palabras, aquel que no le haga daño a nadie. No le hagas daño absolutamente a nadie. Ahora viene entonces el tema de la libertad. La libertad, acuérdate que es la capacidad que tengo de decidir entre dos bienes. Si elijo mal, Ajá. si elijo el bien equivocado, le estoy haciendo daño a alguien, que puede ser yo mismo, o puede ser otra persona, o puede ser mi sociedad completa, o tan solo mi familia. Estoy haciendo un daño como tal, y eso es justamente lo que Dios no quiere. No le hagas daño a nadie, absolutamente a nadie. Hagas lo que hagas, que no se refleje en un daño ni en ti ni en nadie. Y por eso entonces la voluntad se refleja en lo contrario, que construya a ti y a los que te rodean, al menos a ti, y a los demás nada, mínimo, pero lo ideal, ¿sí? que esté bien y a todos. Exactamente, llegue a todos. Entonces, en la interpretación, te decía yo antes del corte, del Génesis, ya nos viene este tema, nos viene desde Adán, Eva y el famoso Edén, ¿no? En donde, para poner un poco las cosas en su lugar, ¿no? Adán es, en hebreo, es el sinónimo de la humanidad como tal. Cuando hablamos de Adán, estamos hablando del primer puñado de Homo sapiens que haya habido. Y Eva, como tal, es la vida, ¿sí? Es la relación que hay entre la humanidad y la vida. No es un hombre y una mujer, ¿sí? Está narrado de esta manera porque entendamos, en los 3000 y tantos años que tiene descrito esto, yo lo tengo que narrar con manzanitas y palitos, ¿sí? Pero eso no significa que me hayas narrado una mentira. Me han narrado una verdad en donde hay una relación de humanidad con la vida y se compenetra el uno con el otro y ambos viven en el Edén, que significa felicidad. Son felices. Exactamente, son felices. En el momento en que toman una mala decisión, ¿sí? Aquí hay dos árboles, la gente lo cree que es uno, hay dos árboles, porque narra la Biblia, ¿no? Está el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, pero a ese nunca le hacemos caso, nos quedamos con el del bien y del mal, ¿sí? Del bien y del mal no comas, es decir, no te metas en problemas, no te metas en rollos de aquí, decisiones, discusiones, pero sin embargo el hombre va y se mete, la misma vida. La narración del Génesis nos dice que es Eva, es la vida quien de alguna manera nos pone en esto y convida al hombre, ¿sí? Y el hombre acepta, y en el momento en que decido mal, ¿qué perdí? Felicidad. Tuve una decisión que me hizo daño, ya no soy feliz. A eso se refiere con que fue expulsado del paraíso, fue expulsado de la felicidad. Es decir, yo solo me expulsé. Entonces, ¿qué me queda de hoy en adelante? El Edén no es el paraíso perdido, es el paraíso a recuperar. ¿Qué espera Dios entonces de mí? Que recupere yo mi felicidad a través de tomar decisiones correctas, usando mi inteligencia y analizando las cosas que la voluntad se me va inclinando porque conozco. ¿Sí? Es que todo esto lo estoy poniendo en mi persona. ¿Qué espera entonces Dios de mí? Creo que lo que espera de mí es que sea feliz, que tenga vida y que utilice mi libertad para ayudar a los demás, que al final creo que socialmente ese ha sido nuestro error. Y cristianamente, ya se me voy a la parte de Cristo en concreto, precisamente lo que él está buscando es eso, ¿sí? No le hagas daño a nadie, sé feliz, ámense los unos a los otros, vivan en santa paz. Es eso. De ahí el punto también que él dice, si te dan una bofetada, pon la otra. No significa de que te golpeen más. Pues ya, si te quitaron un poco de felicidad, tú no quites para restaurar lo que teníamos y no agravar las cosas. Sí, no hacer daño, no hacerle daño. Por acá. Creo que al final, la parte importante aquí es, al final, si yo pregunto qué espera Dios de mí, qué espera la vida de mí, qué espera ese ser superior de mí, es que sea feliz. Usando mi inteligencia, mi libertad. Para no hacerle daño a nadie. Así es. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos a otro programa. Muchísimas gracias por haber venido. Al contrario. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Como cada jueves, yo estoy aquí todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Mi nombre es Ángel de Dios Ríos. Paco, muchas gracias por acompañarnos en la producción. Y a todos ustedes por habernos escuchado. Cuídense, que les vaya muy bien. Adiós.